Qué tal, querido pueblo? How are you all doing, my dear people? Aquí en compañía de mi querida nietita Rachel, Here with my beloved granddaughter, que les traduce al inglés para aquellos hermanos que nos están escuchando de Estados Unidos y de Canadá. that is here to translate for those who doesn't speak Spanish. El tema de hoy es un tema de vital importancia. Today's topic is vital, El amor. love. Un fariseo, dice la Biblia en Mateo capítulo 22, It's mentioned in the Bible that a man, on Matthew chapter 22, verso 35, verse 35, dice que un fariseo que era maestro de la ley a man that was a doctor of law le preguntó a Jesús, asked Jesus, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? what is the most important task of the law? Jesús le respondió, And Jesus replied, ama al Señor tu Dios love your God con todo tu corazón, with all your heart, con toda tu alma with all your soul, y con toda tu mente. and with all your mind. Este es el mandamiento más importante. This is the most important thing to follow. Pero hay un segundo mandamiento But there's a second y es one, parecido. and it's similar to this one. Dice así, And it goes like this. ama a tu prójimo como a ti mismo. Love your fellows like you love yourself. A partir de estos dos mandamientos depende toda la ley. From these two things, the law depends. En definitiva, a partir de estos mandamientos se expresa cuál es la voluntad de Dios para el hombre. So technically, through these things, it is showed what it is God's will for the man. Pero hay un inconveniente. But there's an inconvenience. El hombre natural Natural man, no está capacitado para guardar los mandamientos. it's not made to keep the law. Y es por eso que Jesús nos envía el Espíritu Santo. And that's why Jesus sent us the Holy Spirit. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, When the Holy Spirit comes upon our lives, trae frutos. it brings fruits. Menciono algunos de ellos que están ahí en Gálatas capítulo 5, I'll mention some that are on Galatians chapter 5 a partir del verso 22. from verse 22. Estos son regalos que Dios da These are gifts from y la God, Biblia les llama frutos. and the Bible calls them fruits. Y en el verso 22, entonces reitero, leemos. So in verse 22 we can read, Lo que el Espíritu produce en nosotros what the Holy Spirit does in ourselves es amor, is love, alegría, joy, paz, peace, fe faith, y todos los demás dones del Espíritu. and all of the other gifts from the Spirit. Son un regalo de Dios. These are gifts from God. Así que lo que no tenemos en nuestra naturaleza, So, que es la posibilidad de guardar los mandamientos, what we don't have with us in our nature, that is being able to keep the law, el Espíritu Santo lo produce en nosotros. the Holy Spirit makes that up for us. Y hoy yo quiero hacer un énfasis muy especial acerca del primer fruto. And today I would like to emphasize on that first fruit. Es el primer fruto y es el más importante porque así lo enseña la Biblia. The first fruit and the most important, as the Bible teaches, Es el amor. it's love. Así que muchas veces hablamos de la importancia de recibir el Espíritu Santo. So many times we talk about how important it is to receive the Holy Spirit, Porque cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas nos renueva, because when the Holy Spirit comes to our lives, it renovates us, nos cambia, it changes. nos permite hacer lo que nosotros no podemos lograr en nuestra propia naturaleza. And allows us to do things that we cannot make in our nature. Porque el amor Because love, es un fruto del Espíritu, it's a fruit from the Spirit, como la fe también es un fruto del Espíritu. just like faith is a fruit from the Spirit too.
pero además es un don de Dios. It's a gift from God. Cuando decimos es un don, es un regalo. When we say that it's a gift, we mean that as a present. Entonces, ¿qué es esto? So what is this? El amor. Love. Es algo que Dios produce en nosotros. It's something that God makes in ourselves. ¿Cuándo? When? Cuando nosotros crecemos en la presencia del Espíritu Santo a través de la oración. When we grow in the presence of the Holy Spirit through prayers. Cuando tenemos esa comunión en el Espíritu, When we have that communion with the Spirit, comunión con Dios, that communion with God, hablamos con Dios, we talk to God. Dios nos habla a nosotros, God talk to us. Dios nos cambia a nosotros, God change us. Dios produce en nosotros amor. God make love in ourselves. Y es muy interesante porque no solo And it's really important because it's not only that. que agradamos a Dios viviendo en amor, God likes it when we live in love, sino que nosotros somos mucho más felices cuando podemos vivir en amor. but we are so much happier when we live in love. Por eso es que dice que el Espíritu produce amor, That's why it says that the Spirit produces love, alegría. joy. En otras versiones dice gozo, In other versions, nos da paz. it gives us peace. ¿Cuántas cosas maravillosas hace el Espíritu Santo? How many wonderful things the Holy Spirit does. ¿Sabe que siempre recuerdo You know that I always remember ese avivamiento que nosotros tuvimos en un pueblo del departamento de Colonia that movement we had in a town in the Colonia department llamado La Boca del Rosario? called La Boca del Rosario. En términos más simples, La Boca, In more simple terms, La que es la Boca, desembocadura del río Rosario en el río de la Plata. that it's where the Rosario River meet with the River Plate. Ahí tuvimos lo que nosotros hoy llamamos un avivamiento, That's where we had a movement porque había una presencia gloriosa del Espíritu Santo. because there was a glorious presence of the Holy Spirit. Y sabe que hoy, hablando con algunos de los hermanos, I know that today, talking with some of the brothers, los que participaron de esas reuniones especiales que tuvimos por cierto tiempo en el pueblo de La Boca, those that used to participate on those special meetings that we had in the past on that place. y sabes que recuerdan And you know what they remember? recuerdan con nostalgia esos momentos que vivimos en ese tiempo. They remember those moments that we lived together. Ese avivamiento no solo estuvo ahí en La Boca, That movement was not only there on La Boca, sino que llegó aquí también a esta ciudad de Juan Lacase. but it also came here to this place, Juan Lacase. Cuando nosotros vinimos acá en respuesta de esa visión que tuvo mi esposa, como ya les conté, When we came here because of that vision my wife had, as I already told you. pero ¿qué pasó con el correr del tiempo? But what happened as time passed? Que ese amor que nos unía profundamente, gradualmente se fue extinguiendo. That love that would make us all feel together was fading away gradually. Lo podemos percibir, We can't perceive that. porque yo le voy a contar una breve historia Because I would like to tell you a short story, y voy a dar un nombre figurado, and I will change the name refiriéndome a uno de esos hermanos y toda su familia because I'm going to talk about of one of those brothers and his family que vinieron aquí con nosotros. that used to come here with us. Vamos a llamarle a ese hermano Demas. Let's call him Demas. Es un nombre figurado, no era el nombre real. It's not his real name. ¿Sabes que ellos vinieron a vivir a nuestra casa? You know that they came here and lived in our house. Teníamos una comunión cotidiana, siempre estábamos juntos. We were always together. Pero ¿qué pasó? But what happened? Vimos que ese amor entre nosotros se estaba extinguiendo.
we saw that love between us was fading away. Sabe que yo lo iba a visitar a la casa con cierta frecuencia. I used to visit him to his house frequently, Me recibían bien, and they received me me nicely, recibían con alegría. with joy. Pero yo les decía, vengan ustedes a mi casa también a visitarme. But I used to tell them, come you too to my place to visit me. Y a pesar de mi insistencia, ellos nunca venían a mi casa, ni Demas ni todos los de su familia. And no matter how many times I asked and I insisted, they would never come to my place, not him, Y nor his muchas veces contando historias que vivimos juntos con Demas, And many times talking about stories we lived with him. yo decía, mi amigo Demas, I used to say, my friend Demas. Demas es la abreviatura de Demetrio, el nombre real es Demetrio. It's a short name for Demetrio. Y entonces Demas me decía, sí, voy a ir, pero nunca venía. So Demas would tell me, yes, I'm coming, but he would never come. Y cuando hacía esas historias y contaba acerca de este hermano que teníamos una gran amistad con él, And when I talk about these stories and this brother that we had a huge friendship with, mis hijos empezaron a darse cuenta que algo estaba pasando. my sons would start to realize that something was up. Y entonces decían, vos sos amigo de Demetrio, And they would say, you are friends with Demetrio, pero Demetrio no es más amigo tuyo. but Demetrio is no longer your friend. ¿Por qué? Why? Porque él nunca te viene a visitar. Because he never visited you. Y en esta última casa que estamos viviendo, And on this last house I will live in, ya hace 12 años que estamos en esa casa. it's been 12 years since we are there. Insistentemente le insistí que vinieran a conocer nuestra casa y nos hicieran una visita. And I insisted that they would come to know our house. Pero nunca vinieron. They would never come. ¿Qué pasó? What happened? Se fue extinguiendo el amor. Love was fading away. Y el amor, como ya lo dije, no es algo natural ni voluntario del hombre. And love, as I already said, it's not something natural nor part of the human will. Y es el fruto del Espíritu. And it's fruit from the Spirit. Y le sucedió a Pablo porque Demas, And en it- la Biblia, And it happened to Paul because Demas, on the Bible, era un compañero de tarea en el Evangelio con Pablo. was a partner of task with Paul. Era amigo de Demas. He was a friend of him. Pero dice, Demas me abandonó But he says, Demas abandoned me. y prefirió irse tras las cosas de este mundo. And he rather preferred to go. Por eso puse este nombre simbólico para esta historia. That's why I put this name to that Y eso me story. enseña la importancia tan grande de vivir en una vida de oración y de comunión en el Espíritu. And that shows me how important it is to live a life with communion with the Spirit. Porque esa vida de comunión en Espíritu nos ayuda a vivir en el amor. Because the life of communion with the Spirit helps us to live in love. Porque produce en nosotros amor. Because it produces love in ourselves. Y esa historia fue de muchas personas más así. And that story was like many other persons. Solo nuestro querido hermano Ángel Malán, Only our beloved brother, Ángel Maran, a pesar de que estaba enfermo y tenía dificultades para caminar, even though he was sick and couldn't walk, fue el único que siempre llegó a visitarnos a nuestra casa. he was the only one that would come to our house to visit. Bueno, y no dejo de reconocer que tampoco la quien fue su esposa, la hermana Graciela, también Also, Sister Graciela, that used to be nos visita, wife. pero son de los pocos. But there are many little of this. Y todo eso es indudablemente un problema espiritual. And all of that is, without any doubts, a spiritual problem. Esa presencia del Espíritu That fue presence mermando. of the Spirit was fading away. Y cuando merma la presencia del Espíritu, And when the presence of the Spirit fades, también los frutos se manifiestan.
also the fruits. Y ya no hay tanto fruto. And there are no many fruits. Y todos reconocemos que era mucho más feliz la vida cuando estábamos juntos y unidos. And we all can recognize that a life was happier when we used to be together. Mi madre me había regalado un cuadro My mother gave me a picture que decía, that said, para los que se aman es hermoso estar juntos. "For those who love each other, it's beautiful to be together." Es un cuadrito que todavía tengo en mi casa, un sencillo cuadrito, pero que dice mucho. It's a picture that I still have in my house, and it's quite simple, but it says a lot. Y el apóstol Pablo, para poder entender más en qué consiste vivir en el amor, And the Apostle Paul, in order to understand better what it's like to live in love, lo dice en 1 de Corintios capítulo 13 de este modo. it says on 1 of Corinthians chapter 13 this way. A partir del verso 4 voy a leer. From verse 4, I'm reading. Tener amor Having love es saber soportar. is know how to tolerate. Muchas veces para poder vivir en el amor tenemos que soportar ciertas cosas que tal vez no nos gustan, pero hay que pasarlas por alto, porque así podemos desarrollar el amor en nuestra vida. Many times when we live in love, we have to learn to tolerate things that we might not like but are necessary for us to keep living like that. Tener amor es ser bondadoso. Having love is being gentle. Cuando también vemos las necesidades de las personas, especialmente de aquellos hermanos que trabajan en el Señor, When we see the difficulties of our brothers, and especially those who work with the Lord, tenemos la necesidad de ayudarles. we must help them. Vivir en el amor es no tener envidia, dice, sigue diciendo, siga acá la palabra de Dios. Living in love is not being jealous. Si un hermano es bendecido, no tenemos por qué tener envidia porque Dios lo ha querido bendecir. If a brother is blessed, we should not envy that because that's what God wanted for him. Tener amor es no ser presumido ni orgulloso. Having love is to not be proud and have a lot of pride. Tener amor es no ser grosero ni egoísta. Having love is not being mean or selfish. No enojarse ni guardar rencor. To not get mad or keep something for him. ¿Sabe que cuando uno no quiere tener ningún impedimento para esta vida de comunión en el Espíritu, You know that when you don't want to have anything in the way of this life, the communion, tiene que aprender de Jesús, you must learn from Jesus que no solamente tenemos que amar a los que nos aman y que están cerca nuestro, that we shall not only love those who are close to us and love us, como está mi querida nietita todos los días en casa, like my beloved granddaughter is always with me, como están otros home, like others, también en esa vida de comunión. on that life of communion. Pero Jesús nos enseña que no tenemos que guardar rencor por aquellos que nos han hecho mal, nuestros enemigos. But Jesus teaches that we shall not resent those who made bad things to us. Porque la palabra de Dios nos enseña que vamos a tener enemigos. Because the Word of God teaches that we would have enemies. Cuando alguien nos hace un daño, nos trae un perjuicio, When someone hurts us, nos hiere, tal vez con la lengua, maybe with words, deformando la imagen moral changing our moral image de una persona, of a person, nosotros tenemos que orar, interceder por eso y aún pedir que Dios los bendiga y Dios los alumbre y los llene de su espíritu. we should pray for them and ask God to bless them and enlighten them. Porque nosotros creemos que Dios responde a las oraciones. Because we think that God answers to our prayers.
Y como yo estoy creyendo que realmente Dios va a traer un gran avivamiento a nuestra patria, And just like I'm believing that God will bring a huge movement to yo our no tengo que country, tener rencor por nadie. we should not resent anyone. No tengo que guardar rencor por ninguna persona, sino amarla y orar por esa persona But we should love them and pray for them, o por esas personas. for those people. El pastor Gómez profetizó de que vendría un avivamiento como nunca antes sobre esta nación. Pastor Gomez said that a movement like never happened before will come upon this nation. Yo lo creo. I believe it. No sé cuándo se va a llevar a cabo esto, pero va a venir. I don't know when it's going to happen, but I'm sure it is. Será el gran acontecimiento antes de la venida de Jesucristo a buscar a su iglesia acá en la tierra. It will be the greatest moment before Jesus coming back to earth. Pero sabe que dice en su predicación el pastor Gómez, But you know that he says on his preaches, es necesario que iglesias se reconcilien. it is necessary that churches will come together. Es necesario que pastores se reconcilien. It is necessary that pastors will come together. Es necesario que hermanos y hermanas se reconcilien. It is necessary that brothers and sisters come together. Debe haber una reconciliación. That must be come together. Si es que alguno de ustedes escuchando esta palabra dice, yo quiero ser integrante de este avivamiento en el Espíritu. If any of you who are listening says, I want to be a part of this movement of the Spirit, Y la gente dice, qué maravilla, cómo se va a salvar gente en ese avivamiento. and people said, how wonderful how people are getting saved with that movement. Sí, va a haber gente que se va a salvar. Of course, there's people that will be saved. Van a haber muchas sanidades, muchos milagros. There will be a lot of healings and miracles. Sí, es cierto, van a haber muchas sanidades, van a haber muchos milagros. It is true. It will be a lot of miracles and healings. Va a haber personas que van a ser libres de las fuerzas malignas, diabólicas, que los oprimen. There will be people that are set free from that evil things that caught them. Van a venir todas esas cosas y mucho más. All of those things will come and many other things too. Pero lo más glorioso de un avivamiento es cuando viene el amor. But the most glorious things of a movement Cuando is los the love. hermanos se aman de verdad. When brothers love each Un other. hermano ama al otro hermano. A brother loves the other brother. No lo critica. No lo criticizing calumnia. him, don't lie to him. Tiene palabras de consuelo Has beautiful words for y him expresa ese amor. and express that love. Y es la manifestación más gloriosa. It is the most glorious manifestation, Como dice la palabra de Dios, like it says in the Word of God. de tal manera amó Dios al mundo, In such a way, God loved the world que envió a su Hijo al mundo para salvarlo. that He sent His own Son to the world to save it. Pero cuando dice de tal manera, But when it says in such a way, es una expresión tan profunda, tan grande que no hay palabras para explicarlo. it's an expression that is so deep that Es- it cannot be explained with words. Eso es algo que solo podemos sentir cuando nosotros estamos llenos del Espíritu. That's something we can only feel when we Oh, are querido filled with the Holy pueblo, Spirit. cómo les amo, Oh, my dear people, I love you so much. cómo deseo que ustedes vayan a la fuente How much I wish that you would go to this fountain del trono de la gracia of grace para alcanzar el oportuno socorro to get the help you need y hacer rogativas para que venga una unción poderosa del Espíritu, and pray for the Spirit to come to you. como esa unción gloriosa que vino allá en Pentecostés. Like it happened in Pentecostés. Fue maravilloso porque hubo un mover de Dios extraordinario. It was wonderful because there was a big movement from God. Yo estoy esperando esto para esta nación. And I'm waiting for that. Yo estoy for this esperando ese cambio que Dios con su soberanía va a realizar en las vidas. nation. I'm waiting for that change that God will do on lives. Pero ese mover de Dios, ese avivamiento, ¿sabe cómo comienza? But you know how the movement starts? Como decía un viejo corito,
Like an old song says, Señor, te venimos a pedir por un avivamiento. Lord, we come here to ask you for a movement. Pero ese corito decía, comiénzalo en mí. But that song said, Siempre esperamos que lo comiencen los demás y después me incluyo. make it start by me. No, no, no. Este es un llamado para ustedes, hermanos, hermanas que me escuchan. This is a call for you, brothers and sisters who are listening to me. Busquen esa presencia del Espíritu. Look for that presence of the Y esa Spirit. presencia del Espíritu va a traer amor. And that presence of the Spirit will be love. Y ese amor va a ser lo más maravilloso del avivamiento. And that love will be the most wonderful thing of that movement. Querido pueblo, no quiero hacer como en las oportunidades anteriores que se me corta antes de terminar el mensaje. Dear people, I will not like to this record to end without any notice. Así que lo corto por aquí, aunque tendría mucho más para decir de estas cosas. So I'm stopping here, even though I have plenty of things to talk about. Mi último deseo, que Dios los llene de amor. My last wish is that Amen. God fill you with love. Amen.